Este era un Porsche 911 GT3 RS 4.0 de 2011 y era un coche muy especial. Esta fue la versión definitiva enfocada en circuito de la generación Porsche 911 que se vendió entre 2005 y 2012. Este coche era realmente especial, tenía casi 500 caballos de potencia y solo se fabricaron 600 de estos para todo el mundo. Y hoy voy a enseñarte este. He tomado prestado este de una empresa del norte de California que fabrica productos para que los entusiastas atléticos del automóvil los usen a diario. Olive ya ha lanzado una muñequera deportiva tipo Sweat Band con unos pantalones que vendrán después. Ya analicé del que era el nuevo Porsche 911 GT2 RS 991 y el que era el nuevo Porsche 911 GT3 RS 991. Así que, ¿qué hace a este tan especial y digno de una reseña? Bueno, como dije, esta fue la versión definitiva preparada para circuito del modelo 997. Este coche fue diseñado para tener un poco más de delicadeza en los días de circuito en lugar de simplemente una velocidad loca con mucha potencia. Por supuesto, eso no quiere decir que no pueda manejarse bien en una recta. Este coche tiene alrededor de 500 caballos de potencia y 340 libras de torque. Hace el 0 a 100 en unos 3,5 segundos, camina a una velocidad máxima de 193 millas por hora. Y como he dicho, solo hay 600 de estos en todo el mundo y aproximadamente 150 en Estados Unidos. Este coche es el sueño de cualquier coleccionista de Porsche, y por eso los valores de este coche han subido hasta el punto de que se han convertido en uno de los 911 más caros de todos los tiempos, con uno realmente bonito vendiéndose por $500,000 o incluso más. Así que hoy voy a llevarte un recorrido por el RS 4.0 y te voy a mostrar todos sus detalles y características interesantes. Luego lo sacaré a la carretera y lo conduciré, y después le daremos una puntuación. Por cierto, tengo un buen catarro, pero aún así, felicitaría encarecidamente al que haya comprado esta máquina para circuito, porque yo también suelo hablar en serio cuando lo digo. Voy a empezar en la parte delantera con el RS 4.0 y quiero hablar primero sobre los Canards, que es el término técnico para esos pequeños trozos de material que salen del guardabarros delantero del paragolpes, ahí abajo, junto al faro. Cuando salió este coche, creo que fue el primer coche de fábrica que había visto con Canards. Están diseñados para cambiar la forma en que fluye el aire para mejorar el rendimiento en pista. Los coches de carreras los tienen, pero los coches de calle no. Ahora se han vuelto un poco más comunes en algunos de los coches de alto rendimiento más extremos, pero en aquel entonces nadie los tenía y fue algo muy importante. Nuestro siguiente elemento sería la calcomanía del escudo de Porsche. Mostré esto en mi reciente análisis del GT2 RS, pero voy a mostrar algunas de las cosas otra vez en interés de ser completo, solo con los puntos destacados. La calcomanía del escudo es sin duda un punto destacado. En lugar de usar emblemas metálicos en la parte delantera de sus coches GT, Porsche ha decidido usar calcomanías para ahorrar 0,7 onzas de peso. Es increíble para mí que pueden quitar el emblema metálico, poner una pegatina y la gente pague más por ello. Pero así es el mundo de estos coches ligeros enfocados en circuito. Más inusual que la calcomanía del logo de Porsche es el resto de los gráficos en este coche, todos los cuales se ven un poco ridículos cuando realmente lo piensas. El gráfico delantero, que parece una especie de misil. ¿Qué tal el RS 4.0 en el lado de las puertas, que está escrito como en una fuente tipo clip art? Y luego mi favorito personal, tienes estas cejas sobre las luces antiniebla en el paragolpes delantero que se ven un poco raras. Creo que dentro de 30 años vamos a mirar atrás a este coche y reírnos de estos gráficos y decir, no puedo creer que le hicieran eso. Y luego, dentro de 50 años, vamos a mirar atrás a estos gráficos y decir, hombre, y Porsche sacará otro RS 4.0 completamente eléctrico, de esta vez por supuesto con estos mismos gráficos para imitar al original. Ahora nos movemos al área de carga, al maletero delantero del RS 4.0, donde descubrimos que realmente no hay nada demasiado interesante aquí dentro, aunque sí es un maletero bastante grande para un coche como este. Un superdeportivo enfocado en circuito normalmente no tiene tanta practicidad, pero este sí. Otra cosa que me encanta del maletero es el tirador de emergencia interior para salir. En la mayoría de los coches es una pequeña palanca endeble que ponen ahí solo para cumplir con las regulaciones federales, pero en este coche es una de palanca realmente bonita, tiene su propio pequeño compartimento en el maletero. Puedo imaginar a los ingenieros de Porsche diciendo, si quieren que hagamos una palanca, haremos la mejor palanca.
porque, por supuesto, Porsche no se conformaría con nada menos. A continuación nos movemos a la parte trasera de este coche, donde hay un par de elementos interesantes, empezando con esta toma de aire. Cada vez que veo una foto de un RS 4.0, lo único que veo es el alerón, los colores, lo que sea, y nunca había notado que debajo del alerón, la tapa del motor ha sido agrandada para tener una forma de aire más grande y así poder introducir más aire en el motor. Es bastante genial, es algo que nunca había notado antes. Algo que siempre noto es el enorme alerón. Te mostré el enorme alerón en el GT2 RS. Este no está exactamente a ese nivel, pero sigue siendo absurdamente enorme. Y una vez más, Porsche está escrito a lo largo de la parte superior, es gigantesco. Un detalle interesante de este alerón es que cuando levantas la tapa del motor, Porsche tuvo que tener cuidado al diseñarlo para que no chocara contra el cristal trasero. Ahora nos movemos debajo de la tapa del motor, la abrimos para revelar el motor y lo primero que puedes ver en el coche es que no tiene una pequeña varilla de plástico para sostenerla en su lugar. A diferencia del GT2 RS, utiliza hidráulicos, aunque pueden ser un poco más pesados, también son mucho más fáciles de manejar. No tienes que enganchar ni desenganchar una pequeña pieza de plástico para mantenerla abierta. Una vez que estás ahí abajo, la otra diferencia con el GT2 RS es que puedes ver cosas. Eso no es cierto en los modelos 911 GT. Una pequeña cubierta de fibra de carbono que dice RS 4.0, pero también puedes ver bastante motor aquí atrás. Y es un recordatorio de que si conduces uno de estos, realmente no quieres que alguien te golpee por detrás porque sería un accidente muy caro. Y ahora pasamos al interior del RS 4.0 y quiero empezar con algo que quizás hayas visto en algunas de las tomas exteriores, y es la jaula antivuelco. Esta jaula no puede instalarse cuando el coche llega desde Alemania. Si instalas una jaula del gobierno federal, considerará que es un coche de carreras y no se te permite venderlo para la carretera. Por eso los modelos GT3 RS y GT2 RS no tienen una jaula antivuelco desde fábrica. En su lugar, las personas que quieren conducir estos coches en circuito, como el propietario de este, simplemente la instalan después en el mercado postventa. Y así es como se vería. También existen versiones europeas que pueden venderse con esa jaula antivuelco, pero en Europa, con la jaula antivuelco ahí, puedes ver que eso significa que este coche no tiene asientos traseros. La mayoría de los modelos 911 sí tienen asientos traseros, pero el RS 4.0 no los tiene de fábrica. Porsche los elimina y en su lugar simplemente pone una especie de área alfombrada de ahí atrás, con RS 4.0 escrito debajo de la ventana trasera. En su lugar, todo lo que tienes en este coche son dos asientos delanteros. Estos no son asientos lujosos de cuero acolchado, en su lugar son asientos tipo bucket deportivos muy ajustados y son manuales. De hecho, si miras de cerca la parte inferior puedes ver los pequeños muelles y todo eso. Este no es el Porsche 911 de tu dentista, que solo conduce los fines de semana e intenta mantenerle pocos kilómetros. Tenemos más pruebas de eso con las manijas de las puertas. Las manijas interiores de las puertas en este coche no son piezas de plástico o metal que tiras para salir. En su lugar son estos bucles de tela roja. Tiras de ellos y entonces la puerta se abre. Esto está pensado para ahorrar peso. Porsche ahorra un cuarto de onza usando tela en lugar de una manija real. Lo gracioso que siempre he pensado sobre estas manijas es que están justo al lado de los elevalunas eléctricos, lo que te recuerda que en realidad es un poco un truco. Porque si Porsche realmente quisiera ahorrar peso, pondrían ventanillas manuales, ¿verdad? Y entonces los propietarios se quejarían diciendo, no, queremos ahorrar peso, pero no tanto. Estamos bien así. Otro elemento que me gusta está en el reposapiés del conductor. Hay un pequeño gráfico que te enseña cómo encontrar la batería en 3 sencillos pasos. Primero, paso 1, batería. Segundo paso, signo de interrogación, ¿dónde está? Y tercer paso, muestra una imagen de un 911 con el capó delantero abierto. ¿La batería dónde? Delante. Es un pequeño gráfico simple y casi caricaturesco. Quiero pasar a la consola central, donde tenemos uno de los ceniceros más extraños que he visto. Empieza bastante simple, tienes una tapa, la abres y ahí está el cenicero. La parte rara es que cuando sacas el cenicero para vaciarlo, también sacas la tapa y casi todo el conjunto. Primero, eso deja la consola central con un aspecto muy extraño e inacabado. Pero también significa que puedes abrir y cerrar la tapa del cenicero mientras estás fuera del coche. Es muy extraño que todo eso salga junto. A continuación quiero pasar a la pila central de controles, donde este coche tiene algo absolutamente desconcertante. ¿Por qué este coche tiene un modo Sport? Déjame llevarte por el proceso de decisión para comprar este coche. Podrías comprar un Carrera normal. No, quiero algo más deportivo. Podrías comprar un GTS. No, quiero algo más. Podrías comprar un GT3, no, quiero algo más deportivo. Podrías ir a por el RS y todavía no es el más deportivo. Y entonces terminas con este coche. Alguien pasa por todo ese proceso y luego dice, ¿sabes qué? Hoy lo voy a conducir en modo normal.
He descartado 6 modelos porque quería algo deportivo. Y hoy solo quiero un viaje cómodo. Es ridículo. Y a la izquierda del modo Sport ocurre lo mismo. Hay un modo de suspensión deportiva. ¿Por qué no la tiene simplemente de serie? Diré que el GT2 RS que analicé no tiene botón de modo Sport, porque Porsche se dio cuenta de que era absurdo y lo quitaron. Cerca del botón de modo Sport está la palanca de cambios, y esta palanca de cambios es un excelente ejemplo de por qué el Alcantara es un material horrible para las palancas de cambio. Mírala. Se ve increíblemente desgastada. Este coche solo tiene 7.000 millas, lo cual es como 9 meses de conducción normal para un 911 normal. Si diré que Alcantara es un material maravilloso para todo lo demás. El interior de este coche, a pesar de ser como la versión ligera y simplificada, es precioso. Los paneles de las puertas de Alcantara, los asientos, incluso la palanca de freno de mano, se ve genial, pero la palanca de cambios, como la estás usando constantemente y apoyas la mano, se desgasta demasiado rápido. Alcantara no es un buen material para esa superficie. Y como estoy en un 911 relativamente nuevo, también tengo que hablar de los portavasos y de lo brillantes que son. Empujas esta pequeña pieza de fibra de carbono y entonces baja. Luego sacas los portavasos y después Porsche tiene estos pequeños cortes en la pieza de fibra de carbono que puedes volver a subir y seguir teniendo los portavasos fuera. Básicamente están ocultos hasta que tú quieres, y una vez que los usas puedes ocultar el mecanismo que los saca. Es un diseño brillante. Está ridículamente ingenierizado y sobrepensado, pero funciona genial y me encanta. Y siempre tengo que mencionar cuando hago una reseña sobre ello. Cerca de los portavasos quiero hablar brevemente sobre la guantera. Un elemento interesante es la pequeña placa en la guantera que muestra qué número de RS 4.0 tienes. Esa placa es muy buscada. Tener un Porsche especial numerado se considera mucho más genial que simplemente tener un Porsche especial. Así que tener uno de una serie específica, 264 de 600 en este caso, es algo muy importante y ha ayudado a mantener el valor de este coche probablemente más alto de lo que sería si esa placa no estuviera ahí. Cuando abres la guantera encontrarás un par de elementos interesantes. Uno es que hay un soporte para bolígrafos. Puedes meter algunos bolígrafos ahí. Más interesante todavía, a la izquierda del soporte para bolígrafos hay un soporte para 2 CDs. La ranura real para CDs está en el centro, pero puedes guardar CDs que estén esperando turno en la guantera. Más interesante aún en términos de almacenamiento extraño está la consola central. La tapa está acabada en Alcantara, la abres y hay ranuras individuales para monedas. Y sabes perfectamente que Porsche sabe que tiene clientes que dicen: tengo que separar mis monedas de 5 centavos de las de 25. ¿Qué clase de monstruo guardaría los centavos y las monedas de 10 juntos? Otro elemento interesante en el interior es que hay un botón para desactivar el ESC. Y luego hay un botón separado para desactivar el ESC y el control de tracción. Tiene este tono. Pero si apagas ESC y control de tracción tiene este otro. Porsche cambia los tonos, supongo, para que no apagues uno pensando que estás apagando el otro por accidente. Por supuesto, apagar el control de estabilidad y el de tracción es mucho más serio, así que quizás por eso tiene un tono más serio. Pasamos al sistema multimedia, que en este coche es verdaderamente ridículo. Cuando salió el 997, Porsche tenía un sistema multimedia con pantalla táctil a color y navegación y funcionaba muy bien, y no lo pusieron en el 997 más caro. Eso es porque estaban intentando ahorrar peso. Así que este coche no tiene navegación y ni siquiera tiene pantalla. Tiene esta pantalla pixelada horrible y antigua que apenas puede hacer nada. Es ridículo verlo ahora, pero apuesto a que los dueños del GT3 RS 4.0 presumen de esto. Oh, ¿tú tienes el módulo de navegación? ¿Y eso para qué? Si pesa 4 libras más. ¿O es que no lo sabes? La misma historia ocurre en el cuadro de instrumentos. Tiene funcionalidad tremendamente limitada. Realmente no puedes hacer casi nada, aunque sí puedes monitorizar el consumo de combustible. También puedes ver que el cuadro de instrumentos dice LEED. Eso es porque este coche está actualmente en posición elevada. Tiene un elevador para ayudarte a pasar entradas de garaje empinadas o bordillos. Si activas el elevador, la parte delantera del coche se levanta y entonces aparece ese pequeño icono de LEED en el cuadro de instrumentos para avisarte de que el elevador está activado. Y así son los detalles y características del GT3 RS 4.0. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el GT3 RS 4.0. Yo trabajaba en Porsche cuando este coche se estaba vendiendo y era responsable de asignar los coches a los concesionarios. Recuerdo asignar este coche y determinar qué concesionarios recibían cuáles. Este era un coche deseado en ese momento, creo que el precio era unos $200.000, pero no teníamos ni idea de en qué se iba a convertir.
Este fue realmente el primer Porsche que inmediatamente valía más justo después de salir. Y eso fue el comienzo de lo que terminó pasando después. Que ahora es que cada GT3 RS, cada coche especial que hace Porsche y otras marcas vale más desde el momento que sale. Pero en Porsche eso no había pasado hasta este coche. Porque era una serie limitada al final de la generación. Estos coches son tan fáciles para hacer red matching. Solamente se siente increíble. Los Porsche de esta generación se sentían perfectos. Fue una pena cuando Porsche dejó de usar cajas manuales en estos coches, porque eran maravillosas, pero las han vuelto a traer. Y una de las quejas que tengo con el 997 normal es que no se siente muy potente en la zona media del motor, tiene como 350 caballos. Pero más que eso, no parecía tener mucho par motor. Al aumentar el motor, de aquí a 4 litros, es un motor más grande, con más par y se nota. Quiero decir, estoy en cuarta y ni siquiera es la marcha correcta porque tengo un coche delante y siento que tengo potencia de sobra. Sentado en un semáforo, escuchas el coche, se siente casi como un coche de copa. Son tan ruidosos, son coches de carreras, son tan así que no te dejan olvidar que son coches de carreras. No se siente exactamente así, pero es muy diferente de un 997 normal. Bien, algunas buenas curvas por aquí. Esta cosa se pega al suelo y agarra. Es impresionante cuánta potencia en la zona media. Y la rapidez con la que sube de revoluciones. La sensación del cambio es algo maravilloso. Ya empecé a acostumbrarme a lo pesado que es el embrague y sigue siendo pesado, pero te acostumbras. Me sorprendió cuando el dueño del coche me dijo que este es su 911 favorito. Tiene un 964, tiene un 993 y tiene el GT2 RS, tiene el Carrera GT. Y dijo que este era su favorito. Esa es una declaración bastante grande. Voy a pisarle aquí a fondo. Wow. ¡Qué rápido! Wow. Tengo que admitir que ahí es donde empiezas a darte cuenta de que tú eres el eslabón más débil. Soy bastante bueno cambiando marchas, no intento ser modesto, pero conduzco muchos coches y me he vuelto bastante bueno en ello. Pero este coche sería mucho más rápido con doble embrague. Si quieres divertirte, tienes un manual y lo entiendo. Puedes ver por qué Porsche sí hizo el PDK. La sensación de este coche en las curvas es bastante impresionante, agarra la carretera muy bien, sin balanceo de carrocería. Diré que el GT2 RS salió 7 años después de este coche y se sentía más preciso. Eso no debería ser una sorpresa, y el GT2 RS es un coche más moderno, más desarrollado y las cosas han cambiado en 7 años, pero no hay duda que este coche no está exactamente al mismo nivel de precisión que el GT2 RS, y ni siquiera se siente tan brutal. Pero es más un coche de conductor, un poco menos potencia para sacarte de las curvas por ti, y tienes que hacer más el trabajo tú mismo. Y obviamente este es manual. Y así, mira el GT3 RS 4.0. Este era uno de los coches deportivos más increíblemente emocionantes jamás creados, y aunque sus cifras de rendimiento habían sido superadas por la última generación de 911 locos, sigue siendo un coche tremendamente especial. De ahí su precio tan alto, y ahora es el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 62 de 100, lo que lo coloca entre modelos recientes enfocados en circuito y otras versiones especiales del 911. La comparación más cercana es con el Ferrari 430 Scuderia, que era una versión enfocada al circuito del Ferrari DF430, que salió más o menos al mismo tiempo que el RS 4.0. El Ferrari apenas lo supera porque el 430 es un poco más divertido que el RS 4.0, pero aún así es un coche especial y será considerado uno de los 911 definitivos durante muchos años. Apagar la estabilidad es como... Y apagar el control de estabilidad y tracción es como...